Hola, ¿cómo están? Buenas noches. En una casa con piscina y muy activa en las redes sociales, Katy Barriga pasa sus días como imputada y con arresto domiciliario total, lo que ha generado amplias repercusiones en redes sociales. Desde el alcalde Bodanovich hasta el fiscal nacional han criticado la medida cautelar asignada por el tribunal. Todo a la espera de la inminente apelación de la Fiscalía. Veremos si la Corte de Apelaciones endurece el criterio o permite que Barriga siga capeando el calor en la piscina. En otras noticias, la violencia no da tregua en nuestro país. Al menos 10 personas fueron asesinadas durante este fin de semana en Chile. Según el equipo del crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, desde noviembre hasta el 14 de enero hubo 104 homicidios que están siendo investigados y 216 víctimas de delitos ligados al crimen organizado. ¿Vuelve a tomar fuerza la posibilidad de un estado de excepción, al menos aquí en la región metropolitana? Es parte de lo que vamos a conversar esta noche en Tiempos Violentos. Tuvimos hartos casos de homicidio el fin de semana, todo absolutamente grave, preocupante, pero nuestra tarea es seguir reforzando el trabajo. No basta con lamentarse, ni quejarse, ni dramatizar sobre los homicidios en nuestro país, sino que de reforzar todas las acciones de manera permanente. Y en eso hemos estado. Yo lo decía anteriormente, el viaje del subsecretario del Interior a Venezuela fue para sellar un acuerdo sumamente relevante. Y la ministra del Interior, desde que llegó a esa cartera, ha hecho todo para poder hacer que la agenda de seguridad alcance estándares nunca antes conocidos. Ahí estaba la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, revisando, claro, lo que preocupa, lo que usted ve en todos los programas de conversación, la materia de seguridad. Con esta cifra que dábamos, al menos 10 homicidios hubo durante este fin de semana en nuestro país. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué más se puede hacer? Porque aquí empiezan a aparecer las ideas creativas, es parte de lo que conversamos con nuestros invitados. Pero también saludamos y le damos la bienvenida, como siempre, a don Mauricio Daza, que ya está con nosotros. Mauricio. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva semana de Tiempos Violentos. Vamos a analizar cuáles son las implicancias políticas también de la información sobre el aumento de los números de delincuencia. Veamos cómo está la aprobación de la ministra Toá, por ejemplo, ¿no? La peor del gabinete según las últimas encuestas. Y también vamos a analizar en qué consiste esto de la Fiscalía Supraterritorial. ¿Es un aporte? ¿En qué está esa iniciativa? De eso y mucho más vamos a conversar esta noche acá en Tiempos Violentos. Saludamos y le damos la bienvenida a otros invitados. Comenzaremos los 10 segundos con don Rodrigo Rettig. En 10 segundos, Rodrigo, ¿qué te pareció lo que planteó la ministra vocera de Gobierno? Adelante. Muy buenas noches. Me parece muy bien lo que dijo la ministra Vallejo. Me parece que en materia de delincuencia y seguridad pública siempre hay que ponderar, porque de repente tomar decisiones como estado de excepción constitucional puede ser peor que dejar las cosas como están. Y es la medida que comienza nuevamente a tomar fuerza, a tomar forma. La hemos visto desde la oposición y también desde algunas voces del oficialismo. Saludamos por primera vez en el programa a la cientista política radicada en Inglaterra. Hoy nos visita en Tiempos Violentos Javiera Arce. Gusto de saludarte, Javiera. Bienvenida al programa. 10 segundos para ti. Muchas gracias por la invitación. A ver, solo decir que la fisonomía de los delitos ha cambiado muchísimo, y eso también hay que tener el beneficio de la duda de cómo enfocar la política pública y no ser tan severos ni ser tan creativos tampoco. Perfecto, no ser ni tan severos ni tan creativos, parte de lo que nos plantea en esta primera pincelada Javier Arce, y también por primera vez en el estudio del programa. Habíamos tenido alguna vez alguna conversación con él a través del Zoom, el concejal de Santiago Centro, don Juan Mena. Juan, además de RN, buenas noches, Juan. Gusto de verte. Adelante con tus 10 segundos. Hola, hola, muy buenas noches. Bueno, primero que nada, agradecer, ¿cierto?, la invitación y decir que las palabras suenan bonitas, pero los hechos son los que hoy día nos faltan. Tenemos un gobierno, ¿cierto?, que ya lleva su tiempo en el cargo. Hemos visto muchas palabras, escuchado mucho, pero las acciones no las vemos. Tiempo, Juan. Perfecto. Las palabras se las lleva el viento de alguna manera. ¿Qué pasa con las acciones? Es lo que en el trasfondo nos plantea Juan Mena. ¿Qué más se puede hacer? ¿Se está llevando la lucha contra el delito de la forma correcta o hay que sacar un conejo del sombrero y ponerse a hablar en serio de este potencial estado de excepción, al menos en la región metropolitana? Lo debatimos con nuestros invitados. Y Mauricio, a la vuelta de la pausa comercial. Ya regresamos, no se vayan. Estamos de regreso, señoras y señores. Hacemos Tiempos Violentos en Vía X. Tenemos titular para quienes se van sumando a la sintonía de esta noche. Equipo ECO, el equipo del crimen organizado y homicidios de la Fiscalía. Es un equipo multidisciplinario de las policías que coordina la Fiscalía y que registra 128 homicidios y 35 secuestros en 2 meses. En la cifra exacta se habla de 194 delitos, 104 homicidios, 32 secuestros y o sustracción de menores y 58 otros ilícitos vinculados al crimen organizado.
diputado. Estos hechos se concentrarían en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Biobío. De inmediato aparecen las voces desde la política, desde el Parlamento, planteando ideas, haciendo críticas. Es parte de lo que se revisa a continuación con la voz del diputado Juan Antonio Coloma de la UDI. La pregunta es ¿qué más espera el gobierno para decretar estado de excepción constitucional? Todos los días, todos los fines de semana, estamos viendo homicidios, asesinatos de menores de edad, guerras entre bandas de crimen organizado. Y la pregunta es ¿qué más espera el gobierno? Presidente, sáquese las anteojeras ideológicas y decrete de una vez por todas estado de excepción constitucional en la región metropolitana y en todas aquellas regiones donde la presencia de militares ayude al combate contra el crimen organizado. Presidente, sáquese las anteojeras, dice el diputado Coloma, y decrete estado de excepción. Rodrigo Rettig, ¿puede ser una solución o, por el contrario, el remedio puede ser peor que la enfermedad? Mire, lo primero que le puedo decir respecto a esa pregunta, Eduardo, es que yo no me opongo a un estado de excepción constitucional per se. Yo sí evaluaría la aplicación de un estado de excepción constitucional. Pero la pregunta que surge es, ¿cuál es la realidad que ha cambiado de manera tal drásticamente que permite comprender que hay que coartar y limitar las libertades civiles de los ciudadanos? Y las cifras no acompañan lo que está diciendo el señor Coloma, y lo voy a explicar a continuación. Antes me voy a detener en la experiencia de Ecuador, porque la experiencia de Chile en la Araucanía, en la macrozona norte, en la macrozona sur, es estado de emergencia en donde los militares están en la carretera, en los caminos rurales de la Araucanía, ¿sí? Y hacen control. Eso es lo que hacen nomás. En materia de crimen organizado, Chile nunca ha tenido un estado de excepción constitucional. 3 países más allá tenemos Ecuador. ¿Qué es lo que hace Ecuador? Sacó los militares a la calle y tiene toque de queda de 23 horas a 5 de la mañana. Vaya a ver todo lo que está reclamando la ciudadanía, porque, por ejemplo, en Lo Barnechea o Las Condes de Quito o de Guayaquil están con toque de queda. No obstante, toda la problemática es en las zonas periféricas. Primer problema de desigualdad territorial. ¿Le vamos a cerrar las puertas a Las Condes, a Lo Barnechea y a Vitacura de 23 de la noche a 5 de la mañana? Yo tengo más dudas que certeza respecto a lo anterior. Ya. Con militares en la calle, que salieron en agosto del 2023, en Ecuador no se logró más calma. Todo lo contrario. Los narcos lo tomaron como una declaración de guerra, que es lo que pasó en enero del 2024. El tema del episodio del canal de televisión, sí, y asesinato de fiscales. Entonces la pregunta es, ¿el estado de excepción me va a traer más calma o me va a generar una tormenta en la región metropolitana? Y con esto termino la introducción. Los datos que daba aquí la nota del Grupo de Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público evalúa 3 meses, noviembre, diciembre del 2023 y algunos días de 2024. Hasta el 14 de enero, sí. 128 homicidios. ¿Usted sabe cuánto hubo los 3 meses de 2022-2023 y los 3 meses de 2019-2020? 257 en noviembre y diciembre del 2022 y enero del 2023, y en noviembre y diciembre del 2019 y enero del 2020, 208. Entonces, queremos un estado de excepción constitucional que nos coarte la libertad a todos nosotros, toque de queda de 23 horas a 5 de la mañana, cuando hay menos delitos que en un mismo periodo analizado anteriormente. Esos datos son... Del SEAD. Del SEAD. Es que claro, este equipo que entrega esta cifra es un equipo nuevo. Un equipo nuevo que se supone que evalúa, pone una lupa, un doble clic de forma mucho más certera, pero comprenderá que si el SEAD de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que tiene la cifra de Carabineros y la PDI, dice 257, ya imaginemos un 20% margen de error, baja a 210. Sigue siendo muchísimo más que los 128 que muestra esta nota. Buen punto el que plantea Rodrigo. Tenemos otro titular para alimentar la conversación que tiene que ver con el desglose, ¿cierto?, de lo que plantea SEAD. Y mira lo que sucedió este fin de semana nada más. Homicidios en Chile, al menos 10 personas fueron asesinadas este fin de semana en el país. Durante este fin de semana hubo al menos 10 homicidios a nivel nacional, 2 en el norte del país, 1 en Quillota, 5 en la región metropolitana, 2 en Los Ángeles. Algunas de las víctimas fueron apuñaladas y otras asesinadas por disparos. Juan, para tener, me imagino, una visión distinta a lo que nos plantea Rodrigo, ¿tú estás en la línea igual de dura de lo que planteaba el diputado Coloma? La opción es decretar estado de excepción, que es una medida altamente extrema, como plantea muy bien Rettig. Sí, efectivamente, una medida extrema, una medida que da para pensar, que hay que analizarla muy bien. Yo creo que la problemática a nivel país viene sobre todo en la baja dotación que hemos tenido por parte de Carabineros en el último tiempo.
Tú me dices, ¿pero cómo? Digo, sí, mira, tú analizas los números de los funcionarios policiales en las distintas comisarías, por ejemplo, de lo que es mi comuna, Santiago Centro, y tú te das cuenta cómo en la primera comisaría, en la segunda comisaría, en la tercera y en la cuarta, habiendo una población de 200.000 personas hace poco más de 10 años atrás, con X número de carabineros, bueno, hoy día duplicándose esa cantidad de vecinos, hoy día de población, la cantidad de carabineros está a la baja. Entonces tú dices, ¿pero cómo? Aumenta la población, bajan los carabineros. Bueno, justamente en este producto de esa ecuación es que hoy día vemos la delincuencia como tal. ¿Qué hacer? Es algo que tenemos que analizar. Santiago como comuna lidera muchos de estos antecedentes que tú acabaste de decir, la delincuencia, los asesinatos. La comuna de Santiago lidera justamente muchos números de esto. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo pensarlo? Es la gran tarea que tenemos que realizar. Javier, aquí quiero escucharte, Javiera, porque la verdad, esta idea del estado de excepción no es nueva, llevamos muchos meses escuchándola y parece que fuera vista como un gran salvavidas en el medio del océano. Cuando de pronto uno hace el doble clic, como se planteaba, y dice, bueno, en una de esas esto puede ser incluso peor. El problema es que aparecen estas noticias de que tuvimos 10 asesinatos en un fin de semana y uno empieza a mirar ese salvavidas como con cierta tentación. ¿Crees tú que es un camino viable, que es una forma segura de lograr controlar el actual momento que vivimos en materia de seguridad o no? Bueno, aquí Rodrigo lo decía bien claramente, yo no soy experta en temas de seguridad, ni mucho menos. Yo soy una simple persona que se dedica a la política comparada, así es que lo quiero decir así, y temas institucionales. Pero sí es importante que nosotros vayamos considerando medidas extremadas, en este caso, pueden resultar peores. Rodrigo planteaba las cifras de Ecuador. Yo creo que es bien importante mirar eso. Y acá lo voy a enlazar, creo yo, no sé si tiene mucho que ver, pero con el tema del peso pluma y toda esta polémica que se ha. A ver, mira, puede ser una vuelta interesante. Que tiene que ver con el tema como de la cultura narco, la delincuencial y todo esto como de las armas, etcétera. Yo creo acá que en el caso ecuatoriano, esto que acaba de ocurrir es una cosa que viene ocurriendo hace mucho tiempo y ya viene avisándose. O sea, la última vez que yo estuve en Ecuador, que había sido como el 2014, más o menos ya como a las 9 de la noche, como que todo el mundo se entraba porque era peligroso ya estar en Quito. ¿Para qué te voy a decir Guayaquil? O sea, tremendo. Sí. Y sin ser experta en política ecuatoriana, eso ya te estaba avisando que se estaba generando un caldo de cultivo en cuestiones parecidas de materia de seguridad pública. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros en Chile estamos avanzando hacia nueva fisonomía del crimen, que es un poco lo que yo veo desde que tienes un crimen transnacional organizado que se roba altas, no sé, por ejemplo, en la minería. La senadora Proboste hace muy poco estaba planteando también un proyecto de ley de temas de eso. Tenemos, por supuesto, un incremento en tráfico de drogas. Tenemos, además, todo este tema como de que los mismos jóvenes no están viendo otra salida y tenemos además un sistema político reventado, que eso también pasó en Ecuador. Y ahí yo diría que más que estar poniendo medidas como el estado de excepción o como el porte de arma o no sé qué, para que todos se crean sheriff con esta estupidez que plantea, discúlpame, el diputado Rivas, a mí me parece que acá hay cuestiones de fondo que tienen que ver cómo se mete o se involucra esto en la ausencia del Estado y de un relato político también que sea comunicado a la ciudadanía efectivamente respecto de alertar el cambio de la fisonomía del crimen. Es un gran punto el que nos plantea Javiera. A ver, ¿tenemos entonces un doble problema? Sí. Tenemos un problema de seguridad. Pero tenemos un problema de instituciones que no funcionan. Exacto. Y tenemos un problema de respuesta, de falta de respuesta real, política, y aquí yo te al problema. Te y ahí diría estamos, que hay dos. y perdón que te interrumpa, porque ahí estamos un poquito, podríamos haciendo el vínculo, estamos un poquito secuestrados, porque ¿qué vamos a hacer? Es que ahí yo te diría que hay dos problemas que son gravísimos dentro de lo que está ocurriendo en la crisis política nacional. Una tiene que ver con un Estado que es ineficiente, que no da respuestas de la manera que se requiere porque los problemas cada vez son más complejos. ¿Dónde está la respuesta intersectorial? No existe. No hay parámetros, no hay indicadores, no hay ni siquiera un vínculo de parte de eso de las mismas personas que están gobernando de tener conciencia de los nuevos instrumentos que se necesitan en política pública. Por otro lado, tenemos parlamentarios que son de pésima calidad, particularmente la Cámara de Diputados, y me van a disculpar, pero es como lo que yo he visto, es un nivel de deterioro que yo nunca había visto antes de personas que llegan y se ponen creativas con cualquier cosa. Los proyectos de ley que salen de la Cámara de Diputados particularmente hay que poco menos que
arreglarlos completamente en el Senado, o si no estamos todos cruzando los dedos con los vetos presidenciales para poder jugar precisamente con estos Frankensteins y monstruos que salen de la Cámara de Diputados o del Senado. Entonces ahí también hay un problema de que no existen instrumentos de moderación precisamente para moderar esta creatividad, que puede ser súper sentida, pero por supuesto necesitamos especialistas en esto, no es llegar y decir cualquier cosa. La Agenda de Seguridad Express, de la que conversamos todo el año pasado, ¿cómo la calificaría? En breves segundos, por favor. Yo no tengo idea si eso está bien o no, porque no soy experta en seguridad, pero me parece que había una intención y hay personas experimentadas que están ahí en el gobierno y que saben de estos temas. Vergara no es cualquier persona. El subsecretario Vergara, el subsecretario Monsalve también, y la ministra del Interior, me van a disculpar que por mucho que haya bajado la encuesta, es una persona bastante seria. No estamos hablando de medidas populistas o que lleguen y lancen cualquier mensaje. Claro. Mire, tenemos un titular respecto a lo que está aconteciendo justamente en Ecuador, lo planteaba Rodrigo, Mauricio Daza nos aportaba esta información. Alcalde de Arica advierte inquietante aumento de inmigrantes venezolanos provenientes de Ecuador. Nos pone en alerta. Gerardo Espíndola, del Partido Liberal, puso sobre la mesa los efectos en Chile de la crisis de seguridad que se vive en Quito y otras ciudades. Mira, Sí. Mauricio. A ver, yo creo que son varios temas. Efectivamente hay una cuestión estructural que hay que hacer cargo, ¿no? De alguna manera, mejorar la credibilidad de las instituciones, darle a nuestros jóvenes más oportunidades para los efectos de que el camino del narcotráfico no aparezca como el más seductor, ¿no? Y ahí está todo lo que se vincula con la narcocultura, etcétera. Ya, pero eso es un tema. Pero hay otro tema, que es el tema que hacemos con el alza de homicidios el día de hoy, ¿no? O sea, no vamos a estar con política a largo plazo diciendo, mire, ¿sabe qué? En algún momento, en los próximos 10 años, cuando empecemos a hacernos cargo acerca de los factores estructurales que condicionan la delincuencia, entonces ahí vamos a bajar los índices. No, se requiere de los dos esfuerzos. Y respecto de esto último, respecto a las medidas inmediatas, a ver, primero, más allá de cuestionar o no esta cifra, yo me alegro que exista un equipo de crimen organizado y homicidio en el Ministerio Público. Ya era hora, ¿no? Y esto da cuenta también de la pésima gestión del fiscal Abbott, que fue nombrado básicamente para los efectos de garantizar la impunidad al puñado de personas que tenían que nombrarlo. Claro, nombraron un pésimo fiscal, pero se garantizaron impunidad. Y en la pasada, en el fondo, hicieron que una persona claramente incompetente para el cargo estuviera liderando el Ministerio Público durante 7 años. Bueno, ahí están los resultados, pero por lo menos hay que reconocer que el fiscal Valencia está haciendo algo al respecto. Bueno o malo, pero está haciendo algo. Respecto al estado de excepción, lo que pasa es que, claro, el estado de excepción es un instrumento. Entonces usted tiene que explicar de qué manera ese instrumento va a ser eficaz en el contexto de la lucha en contra de la delincuencia en términos específicos. Porque ya, usted va a llegar y va a llenar de militares en un determinado lugar durante 15 días, renovables. Ya, ¿qué efecto va a tener? Uno esperaría de que el instrumento, estado de excepción, sea utilizado dentro del contexto de una estrategia que sea diseñada a partir de información concreta que permita enfrentar de manera eficaz el fenómeno del crimen, especialmente el crimen organizado. Y eso es lo que no se ve. ¿No? Yo no he escuchado a ningún especialista de carabineros, de las propias Fuerzas Armadas, diciendo, sí, ¿sabe qué? Tenemos que hacerlo. Va a ser útil para poder desmantelar la banda XX en Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo. No, eso no se escucha. Se escucha simplemente a diputados que dicen, no, ¿sabe qué? Golpeemos con un martillo más grande. Pero no se está diciendo si eso va a ser eficaz o no. Y respecto a lo de Ecuador, yo creo que no hay que comparar la situación de Chile con Ecuador ni para bien ni para mal hoy. Si queremos hacer la comparación, comparemos hace 6 años atrás, cuando los índices de homicidios cada 100.000 habitantes de Ecuador y Chile eran equivalentes. Y ahí de nuevo entonces está el argumento de que hay que elaborar una respuesta ahora. Porque fíjese, nosotros aumentamos un 4,5% a un 6,8% de homicidios por cada 100.000 habitantes. En el mismo periodo, Ecuador aumentó hasta llegar a más de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Está sobre Brasil y México en un periodo muy acotado de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que falló en Ecuador durante ese periodo? Probablemente de que no hubo políticas que fueran eficaces para hacerse cargo de esto. La ministra Toá podrá ser una persona muy valorable, pero ella está a cargo también de esta agenda y tiene que responder respecto de también los números, ¿no? Es como cuando decía, mira, es que la ministra de Medio Ambiente
es un genio, una eminencia, sí, pero si políticamente ni siquiera la reciben en la Cámara de Diputados para discutir un proyecto de ley, porque resulta que le faltó a la verdad, según los diputados, cuando habló acerca de las reuniones de Salaquet. Bueno, el gabinete no es un centro de posgrado. El gabinete son ministros que tienen que ser eficaces en la implementación de políticas públicas. Entonces yo creo que falta una respuesta que sea un poquito más pensada, ponderada y decidida para realizar esto. Y esto no pasa por agarrar un martillo más grande y pegarle, digamos, sin ningún sentido al aire a un objetivo que se nos va escapando, como lo es el crimen organizado. Fíjate que revisaba declaraciones, por ejemplo, de Constanza Martínez, la delegada presidencial de la Metropolitana. Dice, el gobierno no se cierra a ninguna posibilidad, no lo descartan. Ahora, llevan aproximadamente un año más o menos con esa declaración. No descartando nada. No se está descartando nada, exactamente. Entonces todo es posible. Ha tenido impacto en el gabinete, sin lugar a dudas, esto del crimen organizado. Tenemos un titular que muestra un poco los resultados de esta tercera encuesta CADEM del mes de enero, en donde se nota una notable baja de la ministra Toá. Gobierno respalda a Toá tras convertirse en la ministra peor evaluada. Nadie está en este gobierno para desconocer los costos políticos que tienen altas responsabilidades. Es parte de nuestro trabajo y todos asumen esa tarea, dijo la vocera Camila Vallejo. En lo concreto, la ministra bajó 8 puntos en relación al mes pasado para situarse en un 38%, siendo la ministra peor evaluada. Sí, pero permíteme decirte una cosa. Dígalo usted, lo voy a decir yo, dígalo usted. Un 38% es harto, po. Esa es la peor evaluada. Yo diría, peor evaluada tiene un 10%, un 8%, 38%. Oiga, esa es la peor evaluada, también algo para pensar. Tenemos un gabinete que tiene una muy buena evaluación en general de la ciudadanía. Los mejores evaluados, para estar la otra cara de la moneda, 79% Javier Pizarro, Antonia Orellana, 61%, la ministra del Trabajo, Janet Jara, 56%, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, 56%. Cuervito, tenemos declaración del diputado Raúl Soto del PPD. Escuchemos. Esta baja considerable, abrupta, que ha sufrido en la aprobación ciudadana la ministra Toá, creo que lamentablemente está pagando los costos de la crisis de inseguridad que vive nuestro país y también de una coalición desalineada y descoordinada en materia de seguridad. Pero también a la propia ministra Toá, yo creo que tiene que persuadir más al presidente Gabriel Boric respecto de que es la hora de que el gobierno actúe con medidas más drásticas, incluso excepcionales, para buscar una contención y una salida a esta crisis de seguridad. La coalición está desalineada, dice el diputado Soto. Muchos diputados díscolos, ¿cierto, diputado Soto? Hay muchos diputados oficialistas. Lo dijo el más díscolo. Fue conmigo, mucho fue conmigo. Dice que los otros son díscolos. ¿Es por seguridad esta baja de la ministra Toá, concejal, o son las comidas de Pablo Salaquet y el manejo que ha tenido la ministra del Interior lo que le ha valido esta baja de 8 puntos? Yo creo que es una sumatoria de todo, pero ojo que aquí la pregunta era clara. Dentro del gabinete, ¿cuál usted evaluaría mejor? Por eso que el 38% es malo, porque a todos los demás lo evalúan mejor. Aquí no te estás preguntando a cuál evalúan bien o a cuál evalúan mal, ¿no? Te preguntaron, de estos que están aquí, ¿cuál usted evalúa mejor? Dentro de los que tú mejor evaluaste, Toá el 38, el más bajo. Por eso que es importante el número, no es menor. A ver, Toá hizo una muy mala alcaldía de Santiago, todos lo sabemos. Para mí, cuando ella la proponen como ministra, fue como una sorpresa, decir, pucha, una persona que dejó una deuda gigante en la Municipalidad de Santiago, que hizo una muy mala administración, que estuvo cuestionada y investigada justamente por estas deudas, llega a ser ministra. Ya para mí esto generaba ya un poquito de resquemor. Claro, hoy día ella está ahí por su experiencia política, ¿cierto? Sabemos quiénes son los padrinos detrás de Carolina Toá, porque los cuales lo impulsaron hoy día a ser parte de este gobierno. Yo creo que eso ya es conocido. Tenemos a Bachelet, que justamente Toá es una de sus regalonas. O sea, si ella está ahí... Ricardo Lagos. Bueno, Lagos, justamente, acuérdense que la negociación que hubo justamente para el presidente actual que tenemos, ¿cierto? Fue una negociación donde Bachelet apoyó justamente a nuestro presidente actual a llegar, digamos, a ser el presidente de Chile, y dentro de, yo creo, de sus encargos estaba justamente, bueno, ayudemos a Toá, que no aparece, no está en ningún lado, posicionámosla nuevamente políticamente en algo, y ahí llega Toá nuevamente al ministerio. Ahora, el tema de seguridad yo creo que no se ha manejado muy bien. ¿No llegó un poco a entre comillas, lo digo, como a corregir el rumbo respecto de lo que había hecho Isquia Siches, o no? ¿Cuál? ¿No llegó un poquito como a, entre comillas, corregir el rumbo, el ingreso de la nueva mayoría a este gobierno a partir de su irrupción, luego de la administración
Isquia Siches en Interior o no? Bueno, recordemos que aquí, en plena campaña presidencial, Bachelet viaja, ¿cierto? Sale de la ONU, llega a Chile a apoyar justamente al candidato, actual presidente, ¿cierto? Y en esa negociación de apoyos, de yo te vengo a ayudar, pero obviamente todos sabemos que Toá usó o quiso usar la Municipalidad de Santiago como trampolín para llegar a la moneda. La idea, yo creo que de Toá de llegar a ser presidenciable estaba clara en su momento político. Lamentablemente ella tuvo su traspié en la Municipalidad de Santiago, salió muy mal perfilada de ahí y por eso desapareció políticamente por mucho tiempo. Para mí esa es la visión un poco de lo actual. ¿Tú que eres cientista política, Javiera? ¿De qué nos habla que tengamos una ministra del Interior en la parte más baja de la evaluación ciudadana, de una decepción respecto del manejo de seguridad? Principalmente, que es una de las dos grandes manejos que tiene que tener Interior, porque es Interior y seguridad, pero seguridad se lleva el protagonismo por la agenda que hay. Hay una muy mala evaluación de lo que está haciendo el gobierno en torno a seguridad y por eso la nota que la ciudadanía le pone a Carolina Toá. Yo solo voy a mucha tele acá, como de verdad las cosas fueron más artesanales de lo que tú planteas y no es tan así como, o sea, por lo menos de los trascendidos que yo tengo, como que un encargo así de la presidenta Bachelet, yo no sé, no, lo dudo bastante, pero sí creo que hay un problema de la percepción de inefectividad de la política pública, de la contención del delito particularmente, pero también creo yo que se está castigando un estilo. Y claro, porque la ministra Toá, más allá de que sea buena o como dice Mauricio, como que esto no es la universidad para demostrar los grados académicos, a mí me parece que es una ministra que llegó a tomar una coordinación política que estaba bastante ausente y además un cargo que me van a disculpar, pero la ministra Siches no tenía idea que era la dimensión de eso, que es una moledora de carne. O sea, para que nos vayamos ubicando, el cargo del ministro del Interior, como está en este momento, que vamos a tener una reforma pronto, es un cargo donde realmente la gente va a morir y nadie sale bien parado de ese cargo. Es un cargo muy difícil porque además de hacer la coordinación política tienes que preocuparte de la agenda de seguridad pública. Sí. Y en un espacio donde además esto me parece lo más complejo, particularmente la gente que, no sé, como los diputados, que no entienden que la dimensión o las dimensiones que van a provocar este cambio de agenda o el cambio del tipo de delito tiene que ver no solamente con la migración, sino que también con otros factores multisistémicos de la sociedad, donde en efecto hay problemas de educación, hay problemas también de desigualdades sociales que atraviesan muy fuerte nuestra sociedad, que prácticamente fueron las que crearon esta explosión en el 2019 y que fue pésimamente encausada por las élites políticas que están totalmente desconectadas de la realidad social, dando una respuesta de la nueva constitución o los dos procesos constituyentes, que parece que la gente no está ni ahí, no le importaba cambiar la constitución. Y de eso también se tienen que hacer cargo. En el caso de Toá, yo diría que es eso, que puede ser un desgaste por una mala respuesta del Estado en materia de política pública de esto, que necesita más efectividad y coincido con Mauricio. Pero también creo yo que hay un estilo de ella que es un estilo que es muy distinto a, no sé, el del mismo presidente Boric, sí, que es mucho más amable y todo, y de hecho la ministra Toá es mucho más frontal y es más ordenada, y eso tiene que ver con que ella también tiene otra experiencia en el poder y donde en efecto es un cargo además muy difícil y además ella es mujer. Entonces, eso también va a influir en cómo ella va a tomar este asunto y obviamente a la ciudadanía no le gustan o no le gusta mucho, sobre todo en Chile, la gente que es muy ruda, que es muy directa. Mira, la gente que es directa y que si es mujer hay un castigo doble en nuestro país. ¿Hay reacción respecto de lo que mostró la academia? Lo plantea el diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional. La soberbia de la ministra Toá, junto con mantener la ideología y no dejar avanzar, por ejemplo, ley de usurpaciones, haber tratado como gatillo fácil la ley Naín Retamal, los altos índices de secuestros, de asesinatos, hacen que hoy en día esté más bajo que cualquier otro ministro. Se hace urgente entonces un cambio de gabinete. No es posible que una ministra del Interior siga perdiendo frente a la delincuencia. ¿A esto te referías, Javiera? ¿A esto te refieres? Es que como que calzaba perfecto, ¿no? Pero perfecto. A la descripción que había hecho anteriormente. O sea, por supuesto, yo les caigo mal a todo el mundo porque soy muy directa. Pero no es que sea pesado o maleducada, sino que les caigo mal por eso. Y además soy mujer y que las mujeres tenemos que ser buena onda, simpáticas y esconder un poco lo que somos. Ahora también hay otro tema que también es importante en esto, que tiene que ver con que
la ministra Toá ha sido bastante seria a propósito de este, como le llaman, no sé, ustedes los abogados, el populismo penal. Yo hablo desde como espectadora, de que hace referencia a la ley de usurpaciones, hace referencia a la ley Gatillo Fácil, donde estas personas, particularmente que este personaje y otros más de Renovación Nacional y la UDI, que querían poco menos que tengamos un libre porte de armas como en Estados Unidos. O sea, para mí sería espantoso observar que en un colegio, porque, no sé, el chico está deprimido, llega y mata a 10 de sus compañeros. Y así funciona en Estados Unidos la mayoría de las veces. Entonces, yo no quiero que nos transformemos en el Far West de América Latina a propósito de esto, y ahí yo sugeriría mirar mucho más Brasil también en ese sentido. Ahora, perdón, yo estoy de acuerdo con esa mirada respecto del tema de género, y de esta cosa de lo que hacen los perfiles que son más duros. De inmediato como que saltan los warnings, ¿cierto? Las alertas. A ver, ¿de qué está hablando? ¿De qué está haciendo? Ella puede, ella no puede. Ese análisis se hace. Pero hay muchísima gente que piensa como el diputado Castro y que coincide con el diputado Castro y que cree que la ministra ha sido soberbia y que eso no es bueno y que ha sido voluntariosa, y después se viene lo de Salaquet, y en Salaquet, en el ítem Salaquet, ella ha sido, comillas, díscola, ¿cierto? No subiendo la información al lobby. Entonces se van acumulando cosas que le hacen sentido a la ciudadanía, y ahí eso lo recoge bien el diputado Castro, Rodrigo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Estamos en el peor de los mundos, porque la derecha es la que profita en materia de delincuencia y siempre va a profitar en materia de delincuencia, pero resulta que las ideas de derecha para solucionar la delincuencia generan más delincuencia. Entonces, efectivamente, como dice Javiera, son peores ideas. Mauricio hablaba de Ecuador, y yo quiero recordar cifras de Ecuador. Reducción de gasto público en los últimos 5 años, por eso llegamos a enero del 2024. Aumento exponencial de personas en la cárcel en los últimos 13 años, donde el narco recluta y genera un modelo de desarrollo. Autorización de uso de armas por civiles en abril del 2023, las que el narco roba. Y en octubre del 2023, militares a la calle. Entonces, con militares en la calle, con autorización de uso de armas por civiles, con aumento exponencial de personas metidas a la cárcel y con reducción de gasto público, que son 4 ideas clásicas de la esencia de la derecha, llegamos a Ecuador, lo que estamos viendo en enero del 2024 hasta ahora. Entonces, me parece que la gente de una buena vez debe comprender, y los políticos deben racionalizar la discusión en materia de seguridad pública, porque no es el que más fuerte grita aquel que tiene la mejor solución. Está probado que las ideas de derecha en materia de seguridad pública generan más delincuencia. Concejal Mena, ¿algo que replicar? Sí, ustedes se recordarán no hace mucho tiempo atrás, ¿cierto?, cuando hubo una imagen de Toá emplazando a una dirigente comunal, tratándola muy mal. Ustedes se acordarán de eso. Yo creo que esas cosas marcan a la ciudadanía. Esa falta de conexión con la ciudadanía de prácticamente, porque me enrostras a mí algo, te trato mal, es lo que la gente no quiere. Segundo caso, el caso de Ecuador. A ver, yo tengo familia en Ecuador. Mi primera vez que fui a Ecuador hace casi entre 30 y 40 años, y veía gente armada en la calle, civiles armados. Veía vehículos blindados como que era tradicional, normal. Acá en Chile eso no se veía para nada. Nosotros tenemos una desconexión con lo que viene pasando en Ecuador de más de 30 años. Claro, a lo mejor no estamos tan cerca de países como Venezuela, Colombia, sin querer estigmatizar ningún país, pero obviamente que son países que están más asociados a la narcocultura, que hoy día yo creo que es lo que ha arrastrado a Chile a un poco al problema delincuencial, a los problemas que hoy día estamos teniendo como sociedad. Mauricio. Sí, a ver, respecto a Toá, yo discrepo con que la hipótesis más razonable para explicar la baja de Toá sea el tema de la delincuencia. Porque la verdad es que el tema de la delincuencia se ha mantenido relativamente estable, uno podría decir para mal o para bien, pero más bien para mal, durante los últimos meses. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es precisamente toda la polémica respecto a las reuniones en la casa de Salaquet, ¿no? Que tuvo un impacto en la opinión pública. Eso claro que puede afectar a la credibilidad de la ministra Toá, porque además hace referencia a la peor Toá, a la Toá de SQM, a la Toá que era presidenta del partido mientras recibía dineros de la empresa del ex yerno de Pinochet para el gasto regular del partido. Agua, luz, gas. ¿Se acuerda el militante no metálico? El PPD durante la presidencia de Toá mandó una nómina con quienes eran los miembros del partido. Y esto es tragicómico. Dentro de los miembros del partido aparecía el RUT de SQM, y no broma. Una cosa increíble, una persona jurídica, ¿no? Es una locura. Bueno, entonces eso está ahí, ¿no? Quizás, claro, le ha colocado varias toneladas de tierra en términos políticos a partir de todo lo que ocurrió con posterioridad, pero las cosas van resurgiendo, pues. Cuando, por ejemplo, existen actos que van en contra del discurso que
ese mismo sector político ha levantado. Y además la reacción de Toá no fue de las mejores, a diferencia ya, Janet Jara, el Partido Comunista, se reunió en la Casa de Salaquet con los miembros de la Asociación de AFP para hablar acerca de la reforma de pensiones. ¿Pero qué hizo Jara? La ministra Jara dijo, sí, lo hice, sí, lo informo. Y salió rápido. Pero Toá, ¿qué es lo que hizo? No, sabe que no es lobby. Sabe que no tenía por qué informar, sabe que es normal. Lo relativizó en un discurso además que fue un desastre, porque todos en algún momento decían cosas distintas, ellos mismos, ni hablar la reacción del ministro Grau. Bueno, pero yo creo que eso es más razonable para explicar esta baja que el tema de la delincuencia. Yo creo que acá como que se está tratando de forzar un poco esto para los efectos de levantar un punto respecto de la delincuencia, bajo el cálculo, obviamente, de varios dirigentes políticos, particularmente de derecha, de que es un tema que les convendría en términos político-electorales, ¿no? Recordemos que estamos este año también a puerta de una elección, que es importante, la elección municipal, donde también ese sector político se juega harto, ¿no? En varias comunas. Entonces, yo creo que esa es más bien la discusión más razonable. Ahora, respecto de Ecuador, solamente decir, ya, perfecto. Ecuador, ¿no? Yo insisto, hay que comparar Ecuador con Chile cuando estábamos equivalentes. Cuando Ecuador y Chile eran los países que tenían menos homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora se dice, no, es que los militares en la calle no sirven para Ecuador. Es que, a ver, la situación de Ecuador lo exigía. Pues sí, el grupo de narcotráfico que están en una disputa territorial tienen materialmente controladas zonas completas del territorio de Ecuador. Uno dirá, estamos muy lejanos de eso. Claro, ojo, Guayaquil, puerto de despacho de droga a nivel internacional. Oiga, nosotros tenemos San Antonio, ¿se acuerdan en enero de este año en este mismo programa? ¿Qué es lo que nosotros revelamos? Un informe de Naciones Unidas que decía que San Antonio era uno de los principales puertos del Pacífico para despacho de cocaína. Bueno, ¿y qué controles hay en San Antonio? ¿Se ha preguntado a alguien eso? ¿O nos vamos a dar cuenta cuando ya tengan grupos o bandas de narcotráfico tomado San Antonio y haya una disputa territorial entre ellas? No, entonces Ecuador, claro que requería, porque no tienen otra cosa. Puede ser muy mala la medida, pero no tienen otra medida. Tienen que recuperar el territorio, el control físico del territorio. Nosotros no hemos llegado aún en ese punto, por lo menos a ese nivel. Hay ciertos espacios donde incluso varios alcaldes nos han dicho, mire, sabe que este espacio lo controla el narcotráfico. Ya, sacar automáticamente militares no necesariamente. Tiene que haber una estrategia pensada con información de inteligencia, que es lo que no hay en Chile, que diga, mire, sabe que sí, este grupo está en tal lugar, tiene tales casas, tales lugares, lo vamos a mantener de esta forma. ¿Cuál es la línea financiera, económica de la droga que se vende ahí? ¿Dónde están las drogas físicamente que proveen a quienes la comercian en la calle? Bueno, ese análisis se requiere, si no, insisto, tirar militares a la calle es agarrar un inmenso martillo y empezar a golpearlo al vacío. ¿Coincides con ese análisis que hace Mauricio respecto de la ministra del Interior, Carolina Toá, Javiera? Hoy me voy a poner un poco profunda. Pero... bienvenida. Sí, no quiero decir que me voy a poner con unos pompones ahí a defender a la ministra Toá, porque no es mi función. Pero ahora, yo creo que lo de Mauricio también es un poco rebuscado. Yo creo que la gente, no sé si tiene la memoria tan como cercana de que era financiada. Sí. ¿Sabes qué? Mira, hay un estudio concreto, ya esto es parte como de la ciencia política en los últimos años. Hay un artículo muy interesante de Steven Levinsky que habla precisamente que desde el año 2018 en adelante ningún partido o coalición gobernante se ha repetido el plato. Es decir, Bolsonaro, lo mismo que pasó ahora en Argentina, que siempre teníamos como el gobierno seguido directamente. Sí. Y en este caso, bueno, lo que pasó a Piñera también, que fue imposible que delegara en algo parecido a su misma coalición o a alguien de derecha el gobierno. Ahora, yo creo que en el caso de la ministra Toá es establishment. Y es vista como establishment. Y obviamente va a cargar con eso. A propósito de la gestión que tú hacías referencia respecto de Santiago, lo que decía Mauricio, carga con ese estigma de ser establishment. Y lo que ocurre, por ejemplo, en la elección del año 2021, en que la gente estaba buscando alternativas nuevas, porque ya la gente como que éramos más de centro izquierda y apostábamos por esas opciones, éramos parte de lo mismo que estaba todo mal, pero venían dos opciones acá que venían a hacerlo todo bien.
que era uno el presidente Boric y otra el Kast. Entonces, teníamos ahí dos opciones que eran más nuevas y que obviamente en esto la búsqueda del desgaste democrático es eso, es buscar estas alternativas nuevas aun cuando no sean efectivas, aun cuando no tengan experiencia, aun cuando da lo mismo, porque es la esperanza que tiene la gente depositada un poco en personas más nuevas. Claro. El caso de Toá es distinto. Toá viene con una carga simbólica muy fuerte, por supuesto, es una persona que viene de los troncos históricos de la Concertación, sí, claro. Entonces claramente eso puede afectarla también a propósito de su estilo, a propósito de lo que decía el diputado, a propósito de todo lo que ha pasado y la falta de delivery de política pública que también es evidente que desgasta la figura. Al comienzo del programa tuvimos una conversación respecto del fenómeno de la delincuencia y respecto de la respuesta política. Vamos a entrar justamente en una de esas respuestas. ¿Será buena o no será buena? Atención con lo siguiente titular, mire. Parte la carrera para buscar al primer zar antidelincuencia de Chile. Lo publica así el mostrador. No es un zar antidelincuencia, se le puede denominar zar antidelincuencia, pero se trata del fiscal supraterritorial. Esto es una nueva figura, ¿cierto?, que viene a incorporarse al Ministerio Público y se va a tratar de un fiscal que va a estar... En Chile tenemos el fiscal nacional, los fiscales regionales y luego los fiscales adjuntos, que son los fiscales que llevan las investigaciones. El fiscal regional trabaja con los fiscales adjuntos y llevan las causas, pero el fiscal nacional no se puede meter directamente en una causa. Este fiscal sí lo va a poder hacer. Y se incorporó lo que quería el fiscal nacional Ángel Valencia de que este fiscal supraterritorial fuese puesto, ¿cierto?, también con su venia para tener control respecto de esta figura. ¿Servirá? ¿No servirá? El senador Luciano Cruzcoque plantea su visión respecto a este cargo. Mire. La estructura de fiscales regionales existente actualmente no da abasto, no es lo suficientemente eficaz precisamente para poder hacerse cargo de la investigación de este tipo de organizaciones criminales. Por ende, la figura de un fiscal supraterritorial que puede operar en distintas regiones y fuera de las fronteras del país y que depende directamente del fiscal nacional va a suponer, creemos, una enorme diferencia a la hora de ser más eficaces en lograr condenas para este tipo de grupos organizados que delinquen en las fronteras de nuestro país e internacionalmente. Ve con buenos ojos el senador Cruzcoque la figura del fiscal supraterritorial. Como estamos hasta ahora y se nos están dando abasto, efectivamente va a poder operar en distintas regiones del país, cosa que hasta el momento el sistema no lo permite. Ahora, hay que establecer un perfil para quien llegue a ese cargo. ¿Qué características debe tener, concejal, el fiscal supraterritorial? O sea, para mi gusto tiene que ser el mejor de todo, de partida, o tiene que ser el mejor evaluado por sus pares. Debería ser el requisito número uno. Ahora, yo creo también de que tiene que ser una persona idónea, con capacidad de poder moverse y poder ingerir incluso en otros países, no solamente en Chile, estamos hablando incluso en otros territorios dentro del país y fuera, como lo acaba de decir el senador, ¿cierto? No es una tarea fácil. Yo creo que sí, obviamente puede ayudar. La delincuencia del día de hoy no es la misma de hace 5 años atrás o 10 años atrás y tenemos que un poco ir moviendo estratégicamente, acomodándolo a lo que va hoy día como país avanzando la delincuencia. Hoy día tenemos incluso delincuencia o narcotráfico más armado que las propias policías chilenas, o sea, con armas, digamos, más sofisticadas que la que ocupa Carabineros. Hoy día ya es bastante desigual la lucha entre el narcotráfico y nuestra policía. Hay que ir haciendo avances. Obviamente el tema de este fiscal yo creo que puede aportar indudablemente en poder llegar a investigar, digamos, los temas que sobrepasan el territorio nacional. El senador Cruzcoque lo miraba con buenos ojos. La diputada de Independiente Pro Frente Amplio, Mercedes Bulnes, también se refirió a este cargo. Escuchémosla. El perfil de la fiscal o el fiscal que haga cabeza de esta fiscalía supraterritorial es muy importante porque tiene una misión de investigar propiamente tal. Mientras el fiscal nacional tiene una función también muy administrativa, este es un fiscal o una fiscal que va a tener que dirigir investigaciones sumamente complejas. Esperamos que sea una persona verdaderamente preparada para investigar, para dirigir un equipo multifuncional, multiprofesional que tiene que investigar crímenes muy complejos. Ya, que sea preparado, dice la diputada Bulnes. Estamos de acuerdo, que sea preparado. Tiene algunas características, lo han dicho, puede operar en más regiones, etcétera, etcétera, etcétera.
pero también hay unas cosas que a uno le puede generar ruido. Por ejemplo, es de exclusiva confianza y reporta al fiscal nacional. El fiscal nacional puede intervenir en sus indagatorias, en su trabajo, cosa que también es llamativa. Si miramos lo que pasó con el fiscal Aut, que Mauricio lo ha recordado muchas veces en el programa, ¿para qué serviría un superterritorial con un fiscal nacional de esa característica? Pregunto. Entonces uno dice, bueno, ¿va a tener realmente la libertad para actuar este fiscal supraterritorial? Y lo otro es que además puede ser destituido en cualquier momento. Entonces, eso también genera ruido. Tú eres penalista, Mauricio, eres parte de la casa, comienzo contigo y luego giramos hacia Rodrigo y Javier. Bueno, a ver, lo primero, la idea de que un fiscal no puede investigar más allá de su región hoy día, eso es falso. Se han nombrado fiscales regionales para investigar causas que van más allá de una región. Por ejemplo, el fiscal de Magallanes en su momento fue nombrado para analizar el fraude carabinero, ¿no? Y él estaba dirigiendo un equipo. Y por lo tanto eso se podía hacer desde ya y ocurrió en muchos casos. Lo mismo respecto de casos de financiamiento ilegal de la política, ¿no? El fiscal regional de Valparaíso desmanteló, eso sí, pero bueno, se suponía que investigaba la causa de SQM, la causa Corpesca, el fiscal Armendari, ¿no? Que se llevó a juicio y se obtuvo condenas ejemplares en contra de Jaime Orpiz y la diputada Isasi, ¿no? El tema de Penta, ¿se acuerdan que estaba el fiscal Manuel Guerra, que era fiscal regional? Él también desmanteló todo el caso, pero bueno, esa harina de otro costal, pero son casos que iban mucho más allá o que no necesariamente se vinculan a una región. Ahora, ¿cuál es lo positivo de establecer esta nueva figura? Se supone que una figura que es más permanente, que por lo tanto va a poder construir equipos de trabajo que tengan una visión respecto del fenómeno del crimen organizado, que opera, ¿no? En varios puntos del país, que por lo tanto eso le va a dar más consistencia a ese equipo en las investigaciones que realiza. Así que me parece que es una buena noticia. ¿Cuáles son los aspectos medio cuestionables, ¿no? El primer aspecto, que esto está en debate, porque, ojo, se aprobó la reforma constitucional que crea esta figura, ¿no? Agrega a los fiscales regionales, el fiscal nacional, el fiscal suprarregional, pero todavía no se cambia la ley para bajar esa norma. Pero ¿cuáles son las cosas cuestionables? Lo que tú dijiste, Eduardo. Lo primero, esta persona se nombra por parte del fiscal nacional y depende su cargo de la confianza del fiscal nacional. Hoy día un fiscal regional es elegido a partir de una nómina que se manda por la Corte de Apelaciones respectiva y elige un nombre de esa nómina precisamente el fiscal nacional. ¿Para qué? Para evitar compadrazgo, amiguismo y que haya algún tipo de control respecto de esa materia. Por lo tanto, yo creo que no es una tan buena idea que sea de la exclusiva confianza. Y ojo, los fiscales regionales, si bien se nombran a partir de esta nómina que envía la Corte de Apelaciones respectiva y elige de esa nómina al fiscal nacional, ellos duran 8 años y si el fiscal nacional lo quiere sacar, entonces tiene que ir a la Corte a la Corte Suprema para poder sacarlo. ¿Se acuerdan que el fiscal Aot trató de sacar todas estas veces al fiscal Emiliano Arias, que estaba investigando delitos vinculados a encubrimiento de delitos sexuales por parte de la alta jerarquía de la Iglesia Católica? Y claro, lo querían sacar. Bueno, al final la Corte Suprema evitó que él saliera, se mantiene como fiscal regional y de hecho es uno de los nombres que está sonando ahora para asumir esta fiscalía suprarregional. Ese es un primer tema que habría que revisar. Y un segundo tema tiene que ver con el hecho que el fiscal nacional pueda meterse en las investigaciones que lleva este fiscal suprarregional y darle instrucciones. Es decir, mire, ¿sabe qué? Venga usted, fiscal suprarregional. Mire, usted me va a citar a estas personas, usted no me va a citar a estas y estas personas y usted no va a molestar a esto, pero sí va a investigar todo otro. Eso en rigor. Fíjese, esa facultad, mucha gente no lo sabe, no la tiene el fiscal nacional respecto de ningún otro fiscal. Ni siquiera el fiscal local de Puerto Cisne, por ejemplo. El fiscal nacional no puede llamar al fiscal de Cisne para decirle, mire, usted en la investigación tal que se sigue en contra de Juan Pérez me va a citar a estas personas y a estas otras. No, el fiscal nacional no se puede meter en las investigaciones específicas. Pero acá sí, fíjese. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si eso es así, ¿por qué no derechamente decir, mire, sabe que el tema de crimen organizado supraterritorial se hace cargo directamente el fiscal nacional? Porque eso sería mucho más transparente, ¿no? Porque si al final usted va a tener una persona a la cual el fiscal nacional le va a poder dar instrucciones y si no le gusta lo que está haciendo lo puede sacar en cualquier momento, ¿qué sentido tiene este cargo? Bien, finalmente, respecto de lo que son el perfil, tiene que ser alguien que tenga experiencia en investigación. Usted va a decir, pero obvio, pues ¿cómo van a nombrar a alguien que no tenga experiencia en investigación? ¿Usted sabe quién es el jefe de unidad de crimen organizado del Ministerio Público hoy día nombrado por Alken Valencia?
una persona que no ha sido nunca fiscal y que jamás ha tenido a su cargo una sola investigación en su vida. Esa persona es jefe hoy día de la unidad de crimen organizado del Ministerio Público. Designado directamente por el fiscal Designado nacional. por Ángel Valencia. Entonces, claro, no es tan obvio lo que estamos hablando. Claro. Para nada, ¿no? Entonces yo esperaría que cuando se baje la ley se establezca ese perfil, ¿no? Para que de nuevo no vengan los compadrazgos, los amiguismos, personas bien contactadas políticamente o académicamente, pero que nunca han investigado un solo caso, tengan ese tipo de responsabilidad. Hablamos con el presidente de la Asociación de Fiscales, el fiscal Francisco Bravo, respecto a este cargo. Esto fue lo que nos planteó, mire. Ahora, respecto del perfil de este fiscal jefe, en mi opinión, se requiere una persona que obviamente tenga experiencia en el ámbito de la litigación, de la investigación de causas de esta naturaleza. Y creo que en el Ministerio Público hay fiscales con mucha capacidad, que tienen experiencia en crimen organizado, y por lo tanto me da la impresión de que no va a ser difícil encontrar a la persona. Ahora, probablemente no mucha gente vaya a estar tan dispuesta a postular este cargo en circunstancias de que se trata de un cargo esencialmente removible. Buen punto, lo habíamos conversado. Ok, hay gente capacitada. Ok, suena muy bien. Fiscal supraterritorial. ¡Pum! Ahí tenéis crimen organizado. Pero ¿y si lo pueden sacar a la primera que el fiscal nacional se enoje? ¿Ayuda o no ayuda, Rodrigo Ratín? Mira, yo tengo varios puntos que decir respecto a este fiscal supraterritorial. Lo primero, quiero separar la idea general de las críticas, de las legítimas y algunas que comparto críticas de Mauricio. Como idea general, hay una realidad de crimen organizado de la cual hay que hacerse cargo y me parece que un fiscal supraterritorial viene a aportar en ese sentido. ¿Quién podría ser o el perfil? Yo pienso en la ULDECO, la unidad de lavado de delito económico y de lavado de activo de crimen organizado, que ya existe, pero tiene un problema, no litiga. Y ahí hago eco de lo que dice Mauricio. Debería ser una persona que conozca de crimen organizado, pero que además tenga horas hombre litigando en los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal. Y eso es algo que comúnmente no se obtiene en el Ministerio Público actualmente. O es un buen litigante o es un buen analista de crimen organizado. Debería tener ambas características. Respecto a las críticas de Mauricio, a mí me parece, voy a poner un matiz. El Ministerio Público es un órgano jerarquizado. Va a haber siempre un fiscal nacional y es deseable que así sea. La pregunta que surge ¿es deseable que el fiscal supraterritorial como que tenga vida propia, entre comillas? Y yo tengo un temor ahí, estimado Eduardo, que cuando hablamos de SAR, antidelincuencia, vamos a México, lo coopta el narco y ¡pum! La historia es mala. Tu SAR antidelincuencia se viene al crimen organizado. Entonces, la pregunta que surge ¿es deseable que el SAR antidelincuencia de Chile, que sería este fiscal supraterritorial, quede como autónomo y libre por andar haciendo las cosas que quiera en el contexto de sus investigaciones? A mí me parece que puede ser más un problema que una solución a ese respecto, porque el narco le puede apostar, le genera más luquita y tenemos a ese SAR antidelincuencia del lado malo de las personas. La experiencia comparada indica que en otros países eso ha sucedido. Javier Arce, ¿cuál es tu mirada respecto de este fiscal supraterritorial? Me estoy enterando recién, así que... Ah, ¿no estaba al tanto? No estaba tan al tanto, pero sí hay cuestiones que me parecen básicas de una política pública, es que tú tienes que dar estabilidad en el tiempo, por lo menos para que la persona que esté a cargo tenga posibilidades de proyectar por lo menos su labor investigativa durante un tiempo, entregar recursos también y cuestiones más ágiles. Y ahí también tomar en consideración lo que dice Mauricio, que me parece que es bastante atendible. O sea, no podemos llegar y poner cualquier personaje porque le cae bien o porque, no sé, hay mucha distancia entre los académicos y académicas que se dedican a temas de derecho penal, etcétera, versus quienes litigan en este tema, que es otra cosa, y quienes investigan en este tema. Entonces también tener bastante cuidado sobre la especialización y sobre todo también esto que advertía Rodrigo, que también es importante. Yo, por lo menos así como persona que lee y cosas, vi el asunto del SAR antidelincuencia en México y claramente pueden ser altamente cooptables por el narcotráfico o por cualquier otro tipo de ilícito dentro de eso. Entonces también hay que tener ciertas consideraciones y sobre todo de hacer una buena política pública que no sea más compleja, de hecho, haberla hecho en el tiempo, que se devuelva en contra del objetivo final. Sí. Vuelvo sobre el punto de concejal Mena, porque suena muy bien, pero parece que la bajada, ¿cierto? Cuando se discuta la orgánica de este cargo, va a tener que tener muchísimo cuidado en no caer en tentaciones, la política, de ambos lados. Sí, la verdad que yo escucho las dos posiciones, ¿cierto? Por un lado, claro, uno dice, ojalá sea lo más autónomo posible y que no dependa de tener una jefatura que te diga lo que tienes que hacer.
Es verdad, hoy día cualquier persona está susceptible de ser corrompida, ¿cierto? Puede ser el jefe directo, puede ser una persona. Yo creo que aquí lo importante es que la persona trabaje en base a evaluaciones. Si lo estoy haciendo bien, bueno, no sea solamente una persona la que me pueda sacar del cargo, a lo mejor tenga que haber 2, 3 personas que tengan que decidir si salgo o no, porque también esa persona que es mi jefe puede ser también corrompido. O sea, si me dicen que yo puedo serlo como fiscal supra, bueno, también mi jefe también puede ser para sacarme a mí de una investigación. O sea, aquí tenemos que saber que la balanza puede estar arriba, puede estar abajo. Yo creo que si la percepción, digamos, de quienes me evalúan dicen que estoy haciendo bien las cosas, bueno, tengo que mantenerme. Si me dicen que no estoy haciendo bien las cosas, bueno, tendré que salir, dar un paso al costado. Pero lo que sí, la investigación de los casos tiene que ser lo más autónomo posible. No puede ser de que mi jefatura me indique lo que tengo que hacer. Por eso estamos colocando a esta persona en este trabajo, en esta labor. Muy bien, cambiamos completamente de tema. La semana pasada se robó las miradas en tribunales. El fin de semana lo hizo en las redes sociales desde su arresto domiciliario. Es la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, que cumplió su primera noche en un departamento en Maipú, pero luego se cambió a Peñaflores, una parcela, un terreno de 2.000 metros, con una cómoda casa, con piscina. Y además desde quién se refirió este fin de semana en entrevista al presidente de la UDI, Javier Macaya. Tenemos algunas imágenes para compartir. Mire. ¿Qué hubo? Eso cuervo fue hoy día, ¿no? Eso fue hoy día temprano, se despertó a hacer ejercicio, Katy Barriga. Entonces, pone, la fuerza está en ti. Gracias por su energía. Le agradece a sus seguidores. Yo me acordé mucho de Camila Polisi, ¿cierto? Que también ella subió a su red social, está con el arresto domiciliario, también subió en la piscina una foto, etcétera, etcétera. El fin de semana también Katy Barriga subió una foto ahí en la cama. Esa fue también el día, o de ayer. Esa de ayer. Ayer no amaneció con ganas de deporte, sí, con ganas de regaloneo a Katy Barriga. Que nos lo cuenta todo a través de las redes sociales, lo que ha generado muchísima molestia y polémica en redes sociales porque se considera que este arresto domiciliario es injusto, que a ella le correspondería prisión preventiva. Es al menos lo que ha dicho el fiscal nacional, es lo que dijo el alcalde de Maipú, es lo que uno puede recabar en las redes sociales. Habló el presidente de la UDI, Javier Macaya, en una entrevista con el diario La Tercera. Estoy bien, ¿no, Cuervito? La Tercera. Es la tercera, muy bien, ¿sí? Y dice la periodista, esta semana fue la formalización de Katy Barriga por fraude al fisco, quedó con arresto domiciliario. ¿Hay alguna autocrítica por haberla llevado como candidata? La UDI la llevó, ella es independiente, pero con apoyo de la UDI salió electa y después fue a la reelección, que no ganó ante el alcalde Bodanovich. Bueno, y Javier Macaya responde lo siguiente. La inmensa mayoría de quienes han servido desde la UDI en alcaldías durante las últimas décadas lo han hecho con una auténtica vocación y apego a las normas. Por cierto, que cuando ocurren estas situaciones nos ponemos en alerta y tratamos de dilucidar de la mejor manera todo lo que ha ocurrido. Respecto de ella, debo ser bien franco. Quizás porque era independiente, porque no tuvo una relación más estrecha con la UDI y no fue posible, como en otros casos que hacemos, orientarla más en su gestión. Ahí yo puedo hacer una autocrítica. Y le contrapreguntan, ¿pero hay un arrepentimiento de llevar su candidatura? No me corresponde pronunciarme en eso, porque en su momento fue una candidatura respaldada por la anterior directiva. Y luego le preguntan, ¿le preocupa lo del diputado Joaquín Lavín? Se mencionó en la formalización. Ojo, Joaquín Lavín mandaba correos, según la Fiscalía, a la municipalidad para dar órdenes en la municipalidad. A quién echaban, a quién contrataban, entre otras cosas. Y la respuesta del presidente de la UDI es, entiendo que Joaquín Lavín León no está siendo ni formalizado ni objeto de una investigación. Muy contundente el presidente de la UDI. Mauricio. No, a ver, lo están investigando. De hecho, le levantaron el secreto bancario. Así que lo están investigando, lo están investigando. A ver, yo sé y soy en general de la tesis de que efectivamente la prisión preventiva debe ser excepcional, ¿no? Y ese es un tema. Pero el otro tema es que en un contexto donde de cada 10 prisiones preventivas que se solicitan por el Ministerio Público, 9 se otorgan, es curioso que justo el número 1 sea Katy Barriga. En un contexto donde tenemos casos que tanto en la forma como se cometieron los hechos que se imputan, como cuál es la gravedad del daño que se habría generado, tenemos personas que están en prisión preventiva. Democracia Viva. Democracia Viva tenemos a Daniel Andrade, prisión preventiva, el ex Jeremy Contreras, prisión preventiva, Paz Fuica, prisión preventiva. Si bien uno lo podría imputar a una mala defensa, en muchos de estos casos las personas fueron llevadas al tribunal con esposa y con un chaleco que se ha imputado. Bueno, y en este caso entonces Katy Barriga
sale con un arresto domiciliario, el cual está en todo caso pendiente de ser confirmado o revocado por la Corte de Apelaciones de Santiago. O sea, acá no se conoce la situación final. Pero más allá de lo jurídico, y olvidémonos lo que pasó durante la formalización. ¿Qué ocurrió después de que salió de la sala de audiencia Katy Barriga? Primero, aparece transmitiendo en directo en redes sociales, señalando que esta cautelar, que es de alta intensidad, arresto domiciliario total, en la que viene después de la prisión preventiva, resulta que era un éxito. Celebra la cautelar. Lo segundo, se demora 5 horas en llegar a su casa. Yo no sé si esta señora vivía en La Serena, no sé para dónde se fue. Pero resulta que se demora 5 horas en ir desde la sala de audiencia a cumplir con su medida cautelar. En el camino llega y le dice a posibles testigos de la causa que se comuniquen directamente con ella. No llama a aportar antecedentes al Ministerio Público, a la Fiscalía, no, ni siquiera a su defensa, no, llámenme a mí. Todos los que tengan antecedentes acerca de determinado aspecto de la imputación. Después, resulta que cambia, y está en su derecho, su domicilio. Lo cambia de Maipú a una parcela de agrado, por lo que se ve bastante cómoda en Peñaflor, ya tiene su derecho. Pero lo que a mí no me parece es que se está burlando, no de manera grotesca, de la cautelar, por delitos graves que se le han imputado, subiendo toda esta clase de fotografía. ¿No? Entonces, yo creo que más allá si esto da o no, para los efectos de fundar el que se deje sin efecto la cautelar, sin duda es una burla a la ciudadanía y también afecta la credibilidad del sistema de justicia y abona la tesis que tiene una parte muy importante de la ciudadanía de que acá hay una justicia de clase. Y eso también, lo hablábamos hace un rato, afecta la credibilidad de nuestras instituciones. En un contexto donde la justicia en Chile, el sistema judicial en Chile, tiene de las peores credibilidades en los índices de la OCDE. Estamos dentro de los 3 peores índices. Entonces los jueces podrán decir, no, si eso no importa, si yo tengo que fallar aún en contra de la opinión pública, ya, en términos puntuales está bien. Pero cuando hay una falta de credibilidad masiva, generalizada en nuestro sistema de justicia, eso es un problema que también hay que atender, ¿no? Y es relevante. Entonces yo lo que creo es que ella se está haciendo un flaco favor, está siendo muy torpe, sobre todo si se considera que está pendiente la decisión de la Corte de Apelaciones, y también está afectando gravemente lo que es la credibilidad del sistema de justicia y se está burlando de algo que es bastante serio y grave. Ronda de opiniones. Rodrigo Retig, TPO nos apremia, pero ¿se está burlando Katy Barriga? ¿Está errando la estrategia comunicacional de desviar la atención y hablar de que está despertando, que está haciendo deporte? Para que no hablemos de lo que se le imputó, de por qué está siendo investigada. Sí, si bien no va a ser no es un criterio jurídico del cual la Corte de Apelaciones puede echar mano, sí me parece que el Ministerio Público y los abogados querellantes, en su alegato para revocar la decisión del juzgado de garantía, pueden echar mano a estos episodios de Instagram para dar cuenta que aquí no hay una intención de resarcir, sino que todo lo contrario, prácticamente de burlarse del sistema. Y eso un juez de corte evidentemente no va a utilizar ese argumento para fallar jurídicamente, pero sí emocionalmente lo puede llevar a recorrer un camino para revocar la decisión. Por lo tanto, me parece una muy mala estrategia jurídica de la defensa de Katy, que no le ha puesto los puntos sobre la I y le dice que no haga ese tipo de cosas. Javier Arce, ¿qué te parece la respuesta de Javier Macaya, el presidente de la UDI? Me iba a ir por justamente esa línea, estando de acuerdo con todo, con todo lo que se ha dicho acá. A mí me parece que a los partidos no les sale, pero ni un costo por llevar este tipo de personas a cualquier tipo de representación política y no se hacen cargo de nada. Es decir, debimos orientarla un poquito más. ¿Qué respuesta es esa? Esa es la pregunta de fondo que hay. ¿Dónde está la responsabilidad de un partido como la UDI, por ejemplo, de no preparar cuadros, de no estar encima de la gente y que no se estén robando la plata a manos llenas, como al parecer es un poco lo que se le está imputando a esta señora? Y no solo a ella, sino que también hemos visto otros casos como los de este señor de Vitacura. Torrealba en Vitacura, claro. Y hemos visto otros señores, alcaldes y alcaldesas. Mira, acá de hecho te cuento. La lista. La lista de personas de la UDI. Por favor, adelante. Porque además la UDI, ¿no? Se llena la boca de la transparencia, señala el dedo acusador respecto a cómo se les ocurre juntarse en la casa Salaquet. Y mire, cuéntame. Alcalde de Sagrada Familia, de sentencia que deberá cumplir el alcalde de Sagrada Familia por la defraudación de más de 750 millones de la localidad del Maule. Algarrobo, bueno, ustedes conocen el caso de Algarrobo, ¿no? Claro. Sí. 1.000 y tantos milloncitos y además se fue de paseo a Europa con la administradora municipal.
Renaico. Juan Carlos Reinao se encuentra imputado por los delitos de abuso sexual, violación e inducción al aborto. Sin embargo, tras decretarse la medida cautelar de prisión preventiva en su contra, no se presentó para cumplirla, bonito. San Bernardo, bueno, este es un escándalo que está tomando vuelo, lo de San Bernardo, porque además se habla de más de 20.000 millones los que se habrían de alguna manera defraudado durante la gestión de Nora Cuevas, alcaldesa UDI, por 2 años en San Bernardo. Y Las Condes, bueno, ni hablar, pues. La alcaldesa Peñalosa, una de las ahijadas políticas del ex alcalde y candidato presidencial Joaquín Lavín, que también patrocinó a Katy Barriga en su momento. Tenemos el tema de las horas extras, tenemos el tema del CESFAM, ¿se acuerdan? El CESFAM fantasma, porque no había proyecto de CESFAM alguno al final, según lo dijo Contraloría. Esto suma y sigue, ¿no? Entonces, tal como tú señalas, la verdad que resulta vergonzoso de que no exista un mea culpa o que se hable claro respecto de repudiar estos hechos por parte del jefe, del líder de esta tienda política, que es la UDI. Oye, y en el caso de Las Condes, ahí sí la directiva de la UDI se está preocupando de apuntalar a la alcaldesa Peñalosa de cara a la reelección. Pero ahí Javier, cierro contigo brevemente y voy con el concejal Mena. Sí, yo iría un poquito más de fondo en esto. A mí me pasa que acá nosotros le estamos entregando, y me voy a poner bien pesada, respecto de el asunto de las platas públicas con las cuales nosotros financiamos la política, y que el objetivo de financiar la política era precisamente para generar algún tipo de más transparencia, de generar mejores candidaturas, etcétera, etcétera. Pero en este caso, las platas públicas, ¿en qué se están ocupando? Además de mantener la sede, además de cuestiones de gasto corriente, ¿qué pasa con el deber de los partidos políticos de precisamente formar sus cuadros y formar a esta gente que está ahí? Y de eso Macaya no se hace cargo. No se hace cargo el presidente de la UDI de su responsabilidad como partido, ¿cierto? Aunque lo haya elegido otra directiva, Katy Barriga, de su partido, de lo que sucede en la Comuna de Maipú tras el apoyo a la UDI. Mira, yo creo que nadie está por sobre la ley, primero que nada. Aquí, de verdad que para la ciudadanía es duro ver cuando hay personas que de repente unos se van presos y otros se van con clase de ética. Y uno dice, bueno, pero ¿dónde estamos equiparando aquí las cosas? Si al final ambos hicieron algo que no correspondía y están sentenciados. Pero esa disparidad en cuanto a, bueno, tú cárcel y tú, bueno, tienes que ir a hacer unas horas... La justicia de clase. De clase. No, la verdad que no corresponde. Está bien, como lo dice el senador Macaya, ¿cierto?, el presidente de la UDI, Katy no era militante, pero sin embargo vino bajo el alero como independiente de la UDI. Claro, ella para atrás a lo mejor no tenía ningún antecedente negativo, pero la UDI tampoco puede llegar hoy día y decir, bueno, la verdad que no esperábamos esto. Hay que salir a condenar, sea el color político que sea. Todos tenemos que condenar cuando hay hechos que suscitan a la corrupción. El Partido Comunista, Santiago, ¿cierto? Lo denuncié. Partido Comunista, compra Clínica Sierra Bella. ¿Y en el caso de Renovación Nacional con el alcalde Torrealba? Todos, si no hay nadie por sobre la ley. Aquí todos los partidos, cuando una persona es cuestionada, inmediatamente el partido debería decir, ahí está. Pero mientras ha faltado fuerza para el caso de Vitacura al menos. Pero es que no corresponde. No corresponde. Porque no corresponde. Es que a mí lo que yo no entiendo es que siempre se piden las condenas del frente. Nunca es cuando les toca a ustedes. Aquí las condenas tienen que ser de todos los colores políticos, sea de donde sea. Aquí hay una persona que está siendo acusada, compadre, ahí está, a disposición de la justicia. Nosotros nos abstenemos, a lo mejor no opinemos, pero tampoco sangramos en la defensa de alguien que no sabemos si puede ser cuestionado o no. Ahora, el tema, como yo te decía, de acá, de Santiago, Comuna de Santiago, alcaldesa Hasler, cuestionada, ¿cierto?, y denunciada por el tema Sierra Bella. Todavía figura como imputada y esto fue anterior a todo lo que estamos viendo en Maipú. Iba a ir a la reelección. Hoy día estamos a puerta de una reelección y tenemos todavía una alcaldesa solamente imputada. Claro, logramos detener el pago, logramos detener todo el proceso de la transacción y todo eso. Y lo último, lo dijimos en un principio, hablamos incluso de la ministra Toá. Ministra Toá, malversación de gastos públicos. Gastó y dejó una deuda millonaria en la Municipalidad de Santiago, más de 20.000 millones de pesos, los cuales fueron gastados en educación en la Municipalidad de Santiago cuando la educación Juan. iba a la baja, sin embargo, los funcionarios aumentándose. Tengo que avanzar. Javiera, me está pidiendo la palabra encarecidamente. 10 segundos, por favor, máximo. Sí, no, lo que pasa es que el tema de la capacitación de estas autoridades también implica que no solamente tenemos que cerrarnos a tener solo profesionales, sino más bien que podamos tener gente de la sociedad civil incluso que pueda ejercer cargos, pero que esté bien capacitada. Y que los partidos se hagan responsables. Lo de Macaya es vergonzoso.
todo. O sea, de verdad se los digo. O sea, a mí me preocupa porque además ni siquiera hay una autocrítica de decir, oye, no nos preocupamos de seleccionar los mejores cargos, ni de formar a la gente. Entonces, mi llamado es a remirar esta ley de partidos políticos y ver en qué vamos a gastar esta plata. Perfecto. Aquí comienza, señoras y señores, el tiempo musical. Mire. Bien. Con la música de Lenny Kravitz, Ain't Over Till It's Over. Nos acaba hasta que se acaba. Tenemos pocos segundos para el tiempo musical porque andaban verborrecos hoy día. Pero comienzo con el concejal Juan Mena de Santiago. Concejal, ¿cuál es su canción? Bueno, una de Diego Torres, Ya. que no me recuerdo el nombre, pero ahí está Color sonando. Esperanza. Color y Esperanza, pensando en que el futuro, digamos, político de mi comuna, Santiago, puede cambiar. Hoy día, lamentablemente, tenemos una administración que no ha hecho las cosas muy bien, cuestionada, lo estábamos hablando recién, temas justamente de estos de limpieza en cuanto a uso de recursos. Y es ¿Fue por eso campaña que Juan? ¿Para alcalde de Santiago? vamos como precandidato de alcalde para mire, Santiago. Ahí está, muy bien. Javier Arce. Primera vez en el tiempo musical, igual que el concejal. ¿Cuál es su canción? Mi canción es Common People de Pulp. Mira. Buen grupo. ¿Por qué? Bueno, no solamente porque siento nostalgia, ya me voy a ir, me voy el sábado, sino porque el contenido de la canción es como a estos abajistas que incluso quieren vivir como con la gente común o quieren dormir con la gente común, pero no son como la gente común. Entonces, a la falta de conciencia de clase de estos abajistas que le enseñan a la gente o que quieren ir en la avanzada o en la vanguardia revolucionaria, les dedico toda esta canción. Perfecto, que ese día siga con dedicatoria. Por Perfecto. supuesto. A toda la avanzada revolucionaria. Gracias, Javiera. Rodrigo Retín. Aquí nos puede pasar cualquier cosa. ¿Ah? Traje de Grunge Grunge, al mira. grupo Pearl Jam, encanta. que me recuerda a mi adolescencia. Y la canción Alive. ¿Y por qué? Porque vi La Sociedad de la Nieve Oh, extraordinario. ayer y es una gran película basada en los hechos reales que ocurrieron en la cordillera de los Andes del año 72 sobre el avión uruguayo de rugbyistas que cayó y estuvieron 72 días en la montaña y sobrevivieron haciendo antropofagia, que es comer carne de la gente que había fallecido. Y es una muy buena película que recomiendo que vean y también que puedan ver Viven, que es la película del año 93 con Ethan Hawke. Sí. Dos grandes películas sobre esa tragedia que dejan mucha enseñanza. Bien, Alive con Pearl Jam es lo que nos trae Rodrigo Retín. Y con esto mismo nos vamos a un corte. Regresamos de inmediato. No se vayan. Estos tiempos violentos. Muy bien, señoras y señores, estamos llegando al remate del programa. Aquí 10 segundos finales de libre disposición, lo que sea. Saludos a Inglaterra, cumpleaños, cualquier cosa vale en estos 10 segundos finales del programa. Comenzamos con el concejal Juan Mena de Santiago. Juan. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación y decirle a los votantes de Santiago, Santiago va a tener una nueva oportunidad, próximas municipales, ojalá cambiemos el rumbo, mejoremos la comuna, seguridad es un tema fundamental, lo hablamos en el espacio. Tiempo. Así que, Gracias, bien. concejal, por habernos acompañado. Que le vaya bien. Buenas noches, un gusto. El precandidato a la alcaldía de Precandidato, Santiago, sí, lo ¿ah? dijo. Precandidato o sea, a la esto alcaldía. está absolutamente desatado. Sí, no, se lanzó con todo. Se lanzó con todo, muy bien. Javier Arce, cientista política, gracias por habernos acompañado. Tenía muchas ganas de tenerte con nosotros, así que qué bueno que te encontramos en el país para conversar esta noche contigo. 10 segundos para ti, adelante. Bueno, además de agradecer la invitación, decir que por favor la política se lo tomen en serio, que los partidos de una vez por todas hagan cargo de la crisis de representación y del lugar que tienen en el sistema político y en esta crisis también. Perfecto, Javiera, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas Nos vemos. Rodrigo Retín, adelante, amigo mío, 10 segundos. Gracias. Reforma previsional. Ojalá se apruebe la reforma previsional que busca el gobierno del presidente Boric y en particular algo de ese 6% vaya a solidaridad, que es algo que está presente en todos los países de la OCDE desarrollados. Perfecto, Rodrigo, con tiempo de sobra. Bien. Gracias, Rodrigo. Buenas noches. Mauricio Daza, hasta mañana nos encontramos nuevamente. Hasta mañana, en pleno enero, los tiempos violentos no descansan, así que vamos a estar acá observándolos en Vía X. Los esperamos mañana. Nos vemos. Rodrigo, Javiera, concejal, gracias por acompañarnos. Muy buenas Muchas noches a todos. gracias. Nos vemos a ustedes en su casa. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima. Chao.